Listo. Entonces, el tema del día de hoy, pues, corresponde a la primera parte de la formación de todo el tubo digestivo, ¿sale? Entonces, prácticamente todo el tubo digestivo, desde lo que es el hasta parte de no, y pues se va a desarrollar a partir de pues este intestino primitivo que vimos que se forma durante las primeras semanas de gestación, ¿sale? Entonces, como introducción, pues nosotros sabemos que este tubo o aparato digestivo pues va a estar constituido sobre todo por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado con sus tres porciones que ustedes ya conocen que va a ser duodeno, yeyuno e ilion, y el intestino grueso, ¿sale? En este intestino grueso, pues igual nosotros ya sabemos que va a tener diferentes porciones, como por ejemplo el ciego con su respectivo apéndice, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides y finalmente parte del recto, ¿sale? Hasta finalmente pues llegar al ano. ¿Cuál va a ser la principal función de este tubo digestivo? Pues obviamente ustedes ya conocen, pues que se va a encargar sobre todo de la absorción de nutrientes a partir de los alimentos y que por lo tanto pues esos nutrientes se puedan convertir en energía y en sustrato metabólico, así como pues para la formación y síntesis de los diferentes tejidos, ¿sale? Eh, como introducción pues les tengo que mencionar la histología porque pues esto les va a facilitar sobre todo que puedan entender de dónde salen las diferentes componentes o estructuras a nivel embriológico, ¿sale? En este parcial, sobre todo, si se dan cuenta, son pocas clases, pero la cantidad de información es demasiada porque hay ocasiones en las que les preguntan histología, fisiología y anatomía, ¿sale? Entonces es como lo complejo de este parcial. No les preguntan tanto embriología, la embriología de hecho es bastante fácil. Entonces, para que puedan entender todo esto, pues trato de darles como el contexto, ¿sale? Entonces vamos a empezar con la histología. A grosso modo, todo el tubo digestivo se va a conformar por cuatro capas. La mayoría de este tubo digestivo va a tener esta conformación general, ¿sale? Desde el esófago hasta lo que es parte del intestino, ¿sale? ¿Cuáles van a ser estas cuatro partes, ¿sale? Pues la primera va a ser la mucosa, ¿sale? En esta mucosa, obviamente, pues vamos a tener múltiples epitelios que van a ir variando dependiendo el tracto o la porción de todo nuestro tubo digestivo, ¿sale? Entonces, esta mucosa va a ser la porción más interna, se va a conformar sobre todo por epitelios y glándulas que se van a encargar sobre todo de la nutrición a través de la absorción de todas estas sustancias a partir de los alimentos, ¿sale? Entonces vamos a tener estos epitelios que se van a encargar de esta absorción de nutrientes para que puedan nutrir a nuestro producto, ¿sale? Por detrás o por debajo de esta mucosa o epitelio vamos a encontrar a la submucosa, ¿sale? Esta submucosa pues se va a encargar sobre todo de darle sostén a parte de nuestra mucosa para que pueda contraerse y pueda también poder absorber todos estos nutrientes, ¿sale? Después de esta submucosa vamos a encontrar a nuestra capa muscular, ¿sale? En esta capa muscular, al igual que en el resto de los órganos que hemos visto, pues va a tener dos porciones. Una muscular circular interna, que sería esta de aquí, y una muscular longitudinal externa, que sería toda esta de aquí. Entonces, como su nombre lo dice, la circular interna va a estar formando diferentes anillos para que se puedan contraer y que por lo tanto puedan absorber los diferentes nutrientes dependiendo el tracto o el nivel en el que nos encontremos del tubo digestivo, ¿sale? Y la longitudinal externa, pues obviamente se va a encargar sobre todo de propulsar nuestro bolo alimenticio para que puedas desplazarse a través de todo lo que sería el tubo digestivo, ¿sale? Y finalmente, pues encontraríamos parte de la serosa, que como ya les he mencionado, pues esta serosa, como su nombre lo dice, se va a encargar como de secretar este pequeño líquido para que no estén friccionando las vísceras unas con las otras y que por lo tanto pues se puedan lubricar entre ellas, ¿sale? Esta serosa también va a tener una función importante de formar los diferentes mesenterios. Ahorita les explico qué es un mesenterio, ¿sale? Pero a grosso modo, los mesenterios es esto de aquí, ¿sale? ¿Cuál va a ser su principal función de los mesenterios? Pues obviamente tratar de fijar a nuestras vísceras para que no se estén moviendo de un lado a otro. Entonces los mesenterios le van a dar esa fijación, sobre todo a la pared abdominal, y para que pues estos diferentes componentes no se estén moviendo unos con los otros, ¿sale? Entonces, a grosso modo y histológicamente, la mayor parte del tubo digestivo se va a conformar así. De adentro hacia afuera encontraríamos a la mucosa con sus respectivos epitelios y glándulas. Después encontraríamos a la capa muscular y finalmente a la serosa, ¿sale? Ahora, en el caso de la mucosa, como ya les mencioné,
se va a encargar sobre todo de la nutrición pues y de la absorción de todos estos nutrientes, ¿sale? Esta mucosa se va a desarrollar a partir del endodermo del intestino primitivo, ya sea anterior, medio o posterior, ¿sale? Entonces la mucosa se va a desarrollar o va a formarse a partir del intestino primitivo, ¿sale? Es la parte funcional de todo nuestro tubo digestivo. En cambio, la capa muscular, tanto la circular interna como la longitudinal externa, ambas se van a desarrollar a partir del mesodermo esplácnico visceral, o también conocido, bueno, sí, lo pueden encontrar como mesodermo esplácnico o visceral, ¿sale? Y en algunos libros también lo manejan como mesodermo esplácnico circundante. Circundante, ¿por qué? Pues porque va a estar rodeando a todo nuestro intestino primitivo. ¿Para qué? Pues para que pueda formarse ambas capas musculares, ¿sale? Lo vamos a ir viendo conforme avancemos. Entonces, como les mencioné, pues la mayor parte de todo nuestro intestino, bueno, de nuestro tubo digestivo, va a tener esa conformación, ¿sale? La serosa, que va a ser la parte más externa, que se va a encargar de estar secretando este pequeño líquido para que no friccionen entre sí las vísceras. Después encontraríamos parte de la circular interna y longitudinal externa, ¿sale? Las capas musculares. Y estas capas musculares, como ya les mencioné, pues se van a encargar o se van a desarrollar a partir de nuestro mesodermo esplácnico o visceral. Y la parte más interna, que se van a encontrar glándulas y epitelios para la absorción de nutrientes, en la cual se van a estar absorbiendo pues la mayor parte de estos nutrientes y que van a tener esta función, sobre todo principal de lo que sería del tubo digestivo, ¿sale? Ahora, en cuanto a la formación, igual de forma general, pues nosotros sabemos que a finales de la tercera semana, a principios de la cuarta, el embrión tiene que tubular. ¿Para qué? Pues para que se pueda formar como en 4D, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en esta cuarta semana de gestación? Pues que nuestros pliegues cefálicos y caudal van a comenzar a flexionarse para poder tubular a nuestro embrión y que por lo tanto nuestro saco vitelino se forme o nos lleve a la formación de nuestro intestino primitivo, ¿sale? Entonces, por acá, si se dan cuenta, tenemos a nuestro saco vitelino, comienzan a flexionarse este embrión con su pliegue cefálico, su pliegue caudal, y a medida que se desarrollan estos pliegues cefálico y caudal, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que va a comenzar a estrangularse parte de lo que era nuestro saco vitelino, ¿sale? Entonces, ese saco vitelino comienza a estrangularse y a medida que queda incorporado dentro de nuestro embrión, nos va a formar el futuro intestino primitivo, ¿sale? Esta tubulación corporal, pues ya la conocen, va a ser bastante importante para que el embrión pueda formarse de forma adecuada y que por lo tanto, pues también se puedan formar adecuadamente las paredes corporales, por ejemplo, la pared abdominal, el tórax, la pared pélvica, etcétera, ¿sale? ¿Cuál va a ser su principal objetivo? Pues obviamente formar una especie de tubo. ¿Para qué? Pues para que nuestro saco vitelino quede integrado dentro de nuestro embrión. Entonces se dan cuenta, por acá sigue el pliegue cefálico, por acá sigue el pliegue caudal. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que aquí nuestro saco vitelino está quedando dentro de nuestro embrión. ¿Para qué? Para formar nuestro futuro intestino primitivo, ¿sale? Finalmente, quedaría algo más o menos así. El intestino primitivo se queda atrapado, por así decirlo, o contenido dentro de lo que sería el embrión, y todo este intestino primitivo es el que nos va a formar la mayor parte de todo el tubo digestivo, ¿sale? Ahora, ustedes también ya saben que también tienen que formarse los pliegues laterales. Este es un corte transversal. Entonces, los pliegues laterales también tienen que comenzar a aproximarse unos con los otros. ¿Para qué? Pues para que también el saco vitelino se comience a exprimir o a estrangular y que por lo tanto nos forme esta especie de tubo que les mencionaba. Entonces, se dan cuenta por acá, estamos viendo nuestros dos pliegues laterales, por acá nuestro saco vitelino que sigue estrangulándose y finalmente, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Pues que nuestro saco vitelino nos formó el futuro intestino primitivo, ¿sale? Si se dan cuenta por aquí, ya se ve ahora sí en forma como de tubo, ¿va? Y otra cosa importante que les mencioné yo es que a medida que tubula este embrión, si se dan cuenta, tenemos en amarillo parte de este endodermo del intestino primitivo y en la parte un poquito más externa tenemos eso en color rojito, ¿sale? Eso en color rojo es el mesodermo esplácnico circundante, de la cual se van a formar las capas muscular circular interna y la longitudinal externa, ¿sale? Mientras que los epitelios que les mencionaba al inicio en histología, ¿de dónde se van a formar? Pues obviamente del intestino primitivo propiamente, ¿sale? De la capa endodérmica. Ahora,
A grosso modo, todos los órganos se pueden dividir en una parte parenquimatosa y en un estroma, ¿sale? El parénquima va a tener origen endodérmico, ¿sale? ¿A qué me refiero con parénquima? Pues que obviamente va a ser la parte funcional de un órgano, ¿sale? Es quien va a realizar principalmente toda su función. Entonces, a grosso modo, todos los órganos van a tener una porción parenquimatosa y una porción estromal o de estroma, ¿sale? La porción parenquimatosa, en este caso, pues obviamente van a ser las glándulas y los epitelios. ¿Por qué? Porque a partir de estas glándulas y epitelios se van a poder absorber los diferentes nutrientes, ¿sale? Por lo tanto, las glándulas y epitelios, o esta porción parenquimatosa del tubo digestivo, va a tener origen endodérmico, específicamente del intestino primitivo, ¿sale? El estroma, por otro lado, eh, va a ser la porción de tejido que va a ser como de sostén, ¿sale? El estroma va a ser el colágeno, la capa muscular, etcétera, ¿sale? Solamente es de sostén, no van a realizar las funciones específicas de ese órgano, ¿sale? En este caso, el estroma, pues va a ser la capa muscular, ¿sale? ¿Por qué esa capa muscular? Pues porque gracias al peristaltismo se puede llevar a cabo la propulsión de nuestro bolo alimentario, ¿sale? Pero pues quien realmente realiza esta absorción de nutrientes va a ser la porción de los epitelios, ¿sale? En este caso, el estroma va a ser de origen mesodérmico, ¿sale? ¿De qué tipo de mesodermo estamos hablando? Pues obviamente de un mesodermo esplácnico o visceral. Ya les mencioné por qué, pues porque va a estar rodeando a ese intestino primitivo para que se puedan formar la capa muscular circular interna y la longitudinal externa, ¿sale? Y bueno, todo o la mayor parte de este tubo digestivo va a presentar dos mecanismos principales fundamentales, ¿sale? Uno que va a ser el de obliteración y otro que va a ser el de recanalización. La obliteración ocurre cuando hay un crecimiento de los epitelios hacia lo que es la luz del esófago, ¿sale? Entonces, por acá tenemos nuestra víscera hueca en forma como de tubo y este epitelio va a comenzar a crecer hasta tal punto en el cual no va a haber luz al centro de ese tubo o de esa víscera, ¿sale? Entonces comienza a crecer ese epitelio y se oblitera, es decir, se tapa. Se forma esta especie como de cordón. Una vez que se forma esta obliteración o que se tapa nuestra víscera hueca, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues que tiene que recanalizar. ¿Cómo se va a dar esa recanalización? A partir de apoptosis o que es lo equivalente, eh, me parece que Lachman y Moore lo manejan como vacuolización, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Pues que obviamente las células que se encuentran al centro se tienen que vacuolizar o apoptosar para que finalmente se pueda otra vez recanalizar esta víscera hueca, ¿sale? Entonces se dan cuenta, tenemos luz, comienza a crecer el epitelio, se tapa y después de que se tapó, ahora sí, las células del centro van a comenzar a vacuolizarse o apoptosarse para finalmente tener nuevamente una víscera con una luz al centro, ¿sale? La gran parte del tubo digestivo igual va a ser este proceso, ¿sale? ¿Cuál va a ser la función de que se lleve a cabo estos dos mecanismos fundamentales, que sería el de obliteración y recanalización? Pues obviamente que se formen los epitelios de forma adecuada dependiendo del tracto o de la porción del tubo digestivo en la que nos encontremos, ¿sale? En el caso del esófago, este va a tener un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? A que el epitelio del esófago va a tener varias capas, como lo estamos viendo aquí, de células, para que cuando pase el alimento, pues este no desgarre eh, o no genere alguna lesión al momento en el cual está descendiendo el bolo alimenticio a través del esófago, ¿sale? Entonces, este de aquí sería un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿sale? Y el resto, o la mayoría del tubo digestivo, va a tener un epitelio cilíndrico, ¿sale? Los epitelios igual ya más o menos les había comentado o les había hablado cuando veíamos ciclo sexual femenino, ¿sale? En este caso, la mayor parte del epitelio que se va a encontrar en lo que serían los intestinos, pues va a ser un epitelio cilíndrico, es decir, va a ser más alto que ancho, ¿sale? Y se dan cuenta, pues cumple con este criterio este epitelio que le estoy poniendo por acá. Entonces, en el esófago vamos a tener este epitelio plano, estratificado, no queratinizado, y en la mayoría de los intestinos, del intestino, tanto en intestino delgado como intestino grueso, pues va a tener un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ¿sale? Ahora, los mesenterios. Los mesenterios ya les mencioné yo que van a ser una porción de esta capa celosa que se van a encargar fundamentalmente de adherir a todas nuestras vísceras a una porción
o una parte de la pared abdominal. ¿Para qué? Pues para que el tubo digestivo no se esté moviendo de un lado a otro y que por lo tanto esas vísceras puedan tener un soporte o un sitio de apoyo y que por lo tanto pues tengan un sitio bien definido o determinado, ¿sale? Entonces los mesenterios van a ser importantes para que se puedan fijar esas vísceras y que por lo tanto no se haga un verdadero desastre en la cavidad abdominal, ¿sale? Ahora, en algunas zonas va a desaparecer o va a degenerar, ¿sale? Y en otras obviamente va a persistir en su porción dorsal. Entonces por aquí les pongo este esquema. Tenemos todo nuestro intestino, ¿sale? Todo nuestro intestino primitivo anterior. Ese intestino primitivo, lo podemos dividir en 3 porciones. En una porción anterior, en una porción media y en una porción posterior, ¿vale? La porción anterior obviamente va a ser la que se va a encontrar más cefálica o más cerca de la boca. La porción media y la porción posterior, que va a ser la porción más cerca de la cola o de la cauda, ¿sale? En todo este tubo o intestino primitivo, vamos a tener nuestro mesenterio dorsal, ¿sale? Ese mesenterio dorsal, ¿cuál va a ser su principal función? Pues como ya les mencioné, adherir a la pared abdominal que se encontraría por acá. Esta de aquí sería la pared abdominal o pélvica, ¿no? Dependiendo del sitio en el cual nos encontremos, ¿vale? Entonces, como les mencioné, su principal función va a ser adherirlo a esa pared o a ese sitio o a esa cavidad para que no se esté moviendo de un lado a otro todas esas vísceras, ¿sale? Es una parte de la sedosa, va a estar rodeando obviamente a nuestro tubo, a todo nuestro tubo digestivo y su principal función, como ya les mencioné, es fijarlo a una zona o a un sitio, ¿vale? Ahora, estos mesenterios van a estar desde el esófago hasta prácticamente el colon sigmoides, ¿sale? ¿Por qué no les puse aquí esófago? Pues porque en el esófago va a degenerar y nos van a formar predominantemente los pilares del diafragma, ¿sale? Eso lo vamos a ver en respiratorio, pero eso también es pregunta de examen. Entonces, en este caso, el mesoesófago va a formar predominantemente los pilares del diafragma y no va a contribuir a, como tal, la fijación de nuestro esófago, ¿sale? Otra cuestión que va a ser también importante en cuanto a los mesenterios es que va a cambiar su nombre dependiendo el órgano que esté fijando. Sigue siendo un mesenterio, sigue cumpliendo su función de fijar a nuestro órgano, solamente que puede cambiar o puede regionalizarse dependiendo el órgano en el que nos encontremos, ¿sale? En el caso del esófago, como ya les mencioné, se va a llamar mesoesófago, ¿sale? Ustedes igual ya vieron en anatomía que el esófago como tal no tiene un mesenterio en la parte dorsal, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque embriológicamente va a degenerar y se va a formar, sobre todo, pues estos pilares del diafragma, ¿sale? En el estómago, ¿cómo lo vamos a llamar? Mesogastrio, ¿sale? Meso de mesenterio y gastrio de estómago, ¿sale? A nivel de duodeno se va a llamar mesoduodeno, ¿sale? En ilion y yeyuno, pues ahí sí se van a llamar mesenterios. En apéndice se va a llamar mesoapéndice. En colon se va a llamar mesocolon y en sigmoides se va a llamar mesosigmoides, ¿sale? Entonces es lo mismo, es un mesenterio dorsal, es una parte de esta sedosa que se va a encargar de fijar a todas nuestras asas intestinales, pero que pueden cambiar dependiendo el sitio anatómico en el cual se encuentre, ¿sale? Ahora, a grosso modo, ya les mencioné que este intestino primitivo se puede dividir en 3 porciones, ¿sale? En una porción de intestino primitivo anterior, intestino primitivo medio e intestino primitivo posterior, ¿sale? Esto va a ser importante porque los órganos y las vísceras se van a desarrollar de diferentes porciones de este intestino primitivo, ¿sale? Ahora, vamos a empezar con el intestino primitivo anterior. El intestino primitivo anterior, a su vez, va a tener 2 porciones. Una porción del intestino primitivo que va a formar o que va a contribuir aparte de los arcos faringios que ya vimos el parcial pasado, y una porción completamente neta o que va a llevar el nombre como tal de intestino primitivo anterior, de la cual ahora sí se van a desarrollar parte del esófago, estómago, duodeno, etcétera, ¿sale? Entonces, hay veces que ustedes también se confunden cuando están leyendo y se confunden pues de la porción que es faringe y de la porción que es como tal intestino, ¿sale? Todo sigue siendo intestino primitivo anterior, pero lo regionalizamos en dos, o lo subdividimos en dos partes. En una parte faringea, que nos va a formar obviamente parte de los arcos faringeos, y en una parte intestinal propiamente llamada intestino anterior, ¿sale? De la cual pues se va a formar todo el tubo digestivo, ¿sale? Más anterior que encontraríamos, pues obviamente la membrana orofaringea, que
ya sabemos que tiene que apoptosar, tiene que formar parte del estomodeo para que se pueda formar la boca primitiva y que por lo tanto por aquí pueda comenzar esta canalización del tubo digestivo, ¿sale? Ahora, el intestino primitivo anterior nos va a formar predominantemente, y estas son preguntas de examen, el intestino primitivo anterior nos va a formar el esófago, nos va a formar el estómago, nos va a formar el duodeno y también nos va a formar las diferentes glándulas accesorias. ¿Cuáles van a ser estas? El hígado, el páncreas y el vaso, ¿sale? Entonces, todas esas estructuras van a derivar del intestino primitivo anterior. Otra cosa importante, bueno, se los voy a mencionar cuando veamos duodeno, ¿sale? El duodeno va a tener origen embrionario mixto, ¿sale? Ya saben qué pasa con las cosas mixtas, a la academia le gusta preguntar. Entonces, el duodeno va a tener origen embrionario mixto porque las primeras dos partes van a formarse del intestino primitivo anterior, mientras que las dos partes más caudales se van a formar del intestino primitivo medio, ¿vale? Ahora, ¿qué estructuras se van a desarrollar a partir del intestino primitivo medio? Pues obviamente van a ser las dos partes más distales o más caudales del duodeno, nos va a formar también yeyuno, nos va a formar ilion, nos va a formar colon en su porción sigmoides, colon ascendente y las dos terceras partes del colon transverso, ¿sale? Ahora, nuevamente, el colon transverso se quedó aquí a la mitad, se quedó como mocho, ¿vale? Entonces, las dos primeras partes del colon transverso, ¿de dónde se originaron? Del intestino primitivo medio, ¿sale? El tercio distal del colon transverso, ¿de dónde se va a formar? Del intestino primitivo posterior, ¿sale? Igual es otro de las que les encanta preguntar. Entonces, ya llegamos al intestino primitivo posterior y ahí se va a formar el tercio que nos faltaba del colon transverso, se va a formar también el colon descendente, el colon sigmoides y parte del recto, ¿sale? Y finalmente, pues llegaríamos a la otra membrana, ahora sí, que sería el sitio por donde tendría que canalizarse también, finalmente teniendo esta membrana cloacal, ¿sale? Ahora, en cuanto a la irrigación de todo nuestro tubo digestivo, lo podemos dividir embriológicamente en tres grandes arterias, ¿sale? O tres grandes grupos de arterias, ¿sale? Todo el intestino primitivo anterior se va a irrigar a partir del tronco celíaco, ¿sale? Obviamente en el examen se los van a preguntar, pero no se los van a poner como intestino primitivo anterior. Les van a poner uno de los órganos que pertenece al intestino anterior y ustedes tienen que decir por parte de quién embriológicamente lo están irrigando, ¿sale? El tronco celíaco va a estar conformado, eso no se los preguntan, eso se los preguntan creo que en anato, aquí en embrión no, pero el tronco celíaco va a estar conformado, si no mal recuerdo, por la arteria esplénica, la arteria hepática y no recuerdo cuál es la otra, ¿sale? Eso se los preguntan en anato, aquí en embrión no. Pero es importante que sepan que todas las vísceras y estructuras que derivan de este intestino primitivo anterior se van a irrigar de ese tronco celíaco, ¿sale? El intestino primitivo medio se va a irrigar a partir de la arteria mesentérica superior, ¿sale? Nuevamente, no les van a poner en el examen intestino primitivo medio, les van a poner un órgano que derivó del intestino primitivo medio. Por ejemplo, les pueden poner el yeyuno, embriológicamente está irrigado por, y ustedes ya saben que yeyuno deriva del intestino primitivo medio, y ese va a estar irrigado por la arteria mesentérica superior, ¿sale? Y finalmente el intestino primitivo posterior, este se va a irrigar a partir de la arteria mesentérica inferior, ¿sale? Entonces, todo esto de aquí les pueden hacer varias preguntas de examen, ¿va? Ahora, en cuanto a la regulación molecular para la formación de todo el tubo digestivo, pues nuevamente vamos a tener un gradiente de ácido retinoico. Este gradiente de ácido retinoico, si ustedes lo recuerdan, pues va a ser como bastante similar a lo que vimos en la formación de los somitas, ¿sale? En este caso, este gradiente de ácido retinoico va a tener mayor concentración en la parte más caudal, ¿sale? En la parte más cerca del ano. Mientras que la parte más cefálica o cerca del esófago, pues va a tener menor concentración de este ácido retinoico, que es un derivado de la vitamina A, ¿sale? También vamos a tener interacción entre los antagonistas de WNT y aquellos que van a estar, bueno, estas dos moléculas van a estar antagonizando a WNT, y por acá en la parte más caudal, pues nuevamente encontraríamos el ácido retinoico, la BMP o proteína morfogenética ósea, el factor de crecimiento fibroelástico y WNT propiamente, ¿sale? ¿Estos qué función van a tener? Pues que obviamente van a bloquear
este intestino primitivo anterior, es decir, van a antagonizar a todo nuestro WNT, ¿sale? Entonces, estos se van a encargar sobre todo de formar la parte inferior de todo nuestro tubo digestivo, ¿sale? Como su nombre lo dice, van a antagonizar todas las estructuras del intestino primitivo anterior. Por lo tanto, pues en la parte caudal no se van a poder formar esas estructuras, ¿sale? Es lo que nos permite mantener este orden y esta secuencia para que se pueda formar un esófago, un estómago, un vaso, etcétera, ¿sale? Gracias a esta interacción, ¿sale? Y por acá tenemos a los antagonistas de WNT, ¿sale? Si estos antagonizan o bloquean el intestino primitivo anterior, pues esto lo tenemos que bloquear, obviamente. ¿Para qué? Pues para que se pueda formar como tal el intestino primitivo anterior y aquí los antagonistas de WNT bloqueen a todos estos que van a formar el intestino primitivo posterior, ¿sale? Es como una lucha o una pelea entre ambos, ¿sale? Estos antagonizan al intestino primitivo anterior y favorecen la formación de intestino. Estos antagonizan a todos, estos bloquean o antagonizan a los antagonizantes, ya sé que suena raro, pero bloquean o antagonizan a los antagonizantes que bloquean al intestino primitivo anterior, ¿sale? Y por lo tanto, en la parte más cefálica no se podría formar parte de este intestino posterior, ¿sale? Entonces, solamente váyanse guiando con esto que les puse aquí, ¿sale? Ahora, es importante mencionarles que pues vamos a requerir de diferentes genes y interacciones moleculares para que a lo largo de todo este tubo se puedan formar los diferentes órganos y vísceras que conforman como tal al tubo digestivo, ¿sale? Entre ellos, pues vamos a tener al gen GHEX. Este va a participar predominantemente en la formación del hígado, ¿sale? Una forma para que ustedes se lo aprendan es que tiene doble H de hígado. Entonces, el gen GHEX va a ser fundamental para la formación sobre todo del hígado, ¿sale? Vamos a tener también a la formación o la contribución del gen SOX2, ¿sale? SOX2 va a ser bastante importante porque como lo vamos a ver ahorita, el esófago tiene que dividirse de la porción respiratoria, ¿sale? Entonces, gracias a SOX2 se puede dividir la parte anterior en una tráquea y la parte posterior en un esófago, ¿sale? SOX2 aquí también va a ser bastante importante para que se pueda dividir entre una tráquea y un esófago, ¿sale? Ahora, en el caso del estómago, vamos a requerir de esta señalización que va a ser bar X1, ¿sale? Este bar X1 también va a contribuir sobre todo a la formación desigual de ambas paredes para que se pueda formar la curvatura menor y la curvatura mayor del estómago, ¿sale? Por acá vamos a tener el factor de crecimiento fibroblástico 4, ¿sale? Este factor de crecimiento fibroblástico 4 va a ser importante porque él es quien va a delimitar entre un intestino primitivo anterior y un intestino primitivo medio, ¿sale? Y a partir de este crecimiento fibroblástico 4 hacia la cauda, pues sería intestino primitivo medio y posterior, ¿sale? Y bueno, es importante también mencionarles que, sobre todo para la formación de intestinos o de asas intestinales, requerimos de la familia de los genes Hox, ¿sale? Los genes Hox igual eh, van a ser importantes para que se puedan formar estas asas intestinales y también se van a expresar de forma cefalocaudal, es decir, HOX1 se va a encontrar en la parte más cercana a lo que sería el estómago y HOX12, 13, pues se van a encontrar en las últimas porciones de lo que sería este tubo digestivo, ¿sale? Entonces se dan cuenta, ya sé que es mucho, pero no es tan complicado, ¿sale? Ya les mencioné que para la formación de intestinos requerimos de la familia Hox y los de menor número, 1, 2, 3, estos se van a encontrar sobre todo en las primeras partes del intestino delgado. Mientras que los últimos números, que sería el 12 y el 13, estos se van a encontrar en las últimas partes o porciones de todo nuestro tubo digestivo, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿Podrías volver a repetir lo de lo último, por fin? Sí, de la familia Hox o de todo lo de señalización. Am, todo. Ah, vale, sí, no se preocupen, ya sé que es complejo, pero se los explico, ¿va? Entonces, vamos a tener un gradiente de ácido retinoico, ¿sale? El ácido retinoico ya sabemos que va a ser derivado de la vitamina A, ¿sale? Y que obviamente este gradiente de ácido retinoico, si nosotros tenemos altas concentraciones de vitamina A, como lo vamos a ver en la última clase, pues tienen que estar bien controlados porque si no se pueden generar alteraciones
debido a que tiene funciones teratogénicas, ¿sale? Entonces, sí es importante que tengamos ácido retinoico, pero tiene que estar en las concentraciones adecuadas e ideales, ¿sale? A nivel de la cauda o de la cola, las concentraciones van a ser mayores, mientras que a nivel del esófago o a nivel más cefálico o craneal, las concentraciones de este ácido retinoico van a ser menores, ¿sale? Ahora, para que se pueda dividir entre un intestino primitivo anterior y un intestino primitivo medio y posterior, vamos a tener principalmente dos bandos o dos grupos, ¿sale? WNT, el factor de crecimiento fibroblástico, la proteína morfogenética ósea y obviamente este ácido retinoico que ya les mencioné que va a estar en mayor concentración en la cola, ¿sale? ¿Estos qué función van a cumplir? Que van a bloquear la formación de intestino primitivo anterior. ¿Por qué? Pues porque nos interesa que se formen las asas intestinales, ¿sale? Por eso es que tienen que bloquear la formación de ese intestino primitivo anterior. Lo que nos interesa es que se forme una asa intestinal, ¿sale? Para que se formen estas asas intestinales requerimos de estos cuatro, ¿sale? Y por acá tenemos a estos antagonistas de WNT, ¿sale? Los antagonistas de WNT, como se los puse aquí, van a bloquear la formación de intestino primitivo posterior. ¿Por qué? Pues porque al inicio de la boca lo que nosotros queremos es que se forme un esófago, un estómago, un hígado, etcétera. No nos interesa que se formen esas asas intestinales como si ocurre acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que antagonizar a estos de acá. Entonces, entre estos dos se van a estar peleando y se van a estar contrarregulando para que a nivel cefálico se forme como tal el intestino primitivo anterior y se bloquee el intestino primitivo posterior. Y a nivel caudal ocurra completamente lo opuesto, que se bloquee la formación de intestino primitivo anterior y que por lo tanto se pueda inducir la formación de un intestino primitivo medio y posterior. ¿Para qué? Para que acá se formen las asas intestinales y para que acá se forme esófago, estómago, hígado, páncreas, duodeno, etcétera. ¿Sale? Entonces, de los genes importantes que hay que mencionar es que para el hígado vamos a requerir el gen GHEX, ¿sale? Para que sea más fácil para ustedes, tiene doble H de hígado, GHEX, ¿sale? SOX2 también va a ser importante para la formación de esófago, porque tiene que dividirse en una porción del tubo digestivo y en una porción respiratoria. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿sale? Pero gracias a SOX2 se puede formar como tal el esófago. Para el estómago requerimos igual de BARC X1 para que se pueda formar su curvatura menor y su curvatura mayor y que se pueda dar este crecimiento desigual, ¿sale? Igual ahorita lo vamos a ir viendo. Y aquí el factor de crecimiento fibroblástico 4 nos va a hacer una división entre el intestino primitivo anterior y el intestino primitivo medio y posterior, ¿sale? Finalmente, también vamos a requerir, sobre todo a nivel de las asas intestinales de la familia Hox, ¿sale? Estos, como ya les mencioné, van a ser cefalocaudales. A nivel de duodeno, vamos a tener los números más pequeños, ¿sale? De la familia Hox. Entonces, el 1 y el 2 se van a encontrar sobre todo a nivel de duodeno, y los números más grandes, que sería el 12 y el 13, estos se van a encontrar sobre todo a nivel del ano, ¿sale? Entonces, eso va a ser como lo más relevante de esta señalización molecular. No sé si ya quedó un poquito más claro así. Sí, gracias. De nada. Va, entonces vamos a empezar con la primera órgano o estructura del tubo digestivo, ¿sale? Que va a ser el esófago. Ya les mencioné yo que el esófago se va a conformar por esta mucosa que va a tener o va a contener a ese epitelio. ¿Para qué? Pues para cumplir la principal función de trasladar el bolo alimenticio desde la faringe hacia lo que sería la cavidad gástrica, ¿sale? Vamos a tener la capa muscular con su capa circular interna que estamos viendo por aquí y longitudinal externa, ¿sale? ¿Cuál va a ser su principal función? Pues obviamente propulsar a ese bolo alimenticio. Y esta capa muscular, ¿de dónde se formó? Obviamente del mesodermo esplácnico circundante. En cambio, la mucosa, que va a estar contenida o va a estar formada por estas glándulas y epitelios, ¿de dónde derivó? Del endodermo del intestino primitivo, ¿sale? En este caso, el intestino primitivo anterior, ¿sale? Y finalmente la adventicia o serosa, que nos va a formar como tal esta capa lubricante para que no se estén friccionando entre sí todas nuestras vísceras. Entonces, iniciando con la formación de este esófago, ya sabemos que es un órgano que va a ser fundamental y que se va a derivar ¿de dónde? De nuestro intestino primitivo anterior, ¿sale? Otra clave o otra cosa importante para que se les facilite aprenderse todo es que la mayoría de los órganos
hablando a nivel de organogénesis de todo lo que vamos a ver en este parcial, la mayoría de los órganos se va a formar a partir de la 4ª semana de gestación, ¿sale? Si ustedes no recuerdan la semana en la cual se está formando, la mayor parte de las respuestas va a ser de la 4ª semana de gestación, ¿sale? Ese es como un tip. Casi todos los órganos se forman en la 4ª semana de gestación, excepto el hígado, el vaso, el corazón y obviamente también el sistema nervioso central. Son como de las pocas excepciones que no se forman en esta semana, ¿sale? Pero la mayoría ocurre en la 4ª semana de gestación, ¿sale? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que se va a aparecer este divertículo laringotraqueal, ¿sale? Como su nombre lo dice, este divertículo laringotraqueal se va a formar sobre todo en la porción anterior. ¿Para qué? Pues para que se puedan formar las vías respiratorias. Eso lo vamos a ver cuando veamos formación de aparato respiratorio, ¿sale? Entonces se forma este divertículo laringotraqueal, o que lo pueden encontrar también como yema pulmonar, es exactamente lo mismo. Y a partir de que se forma este divertículo laringotraqueal o yema pulmonar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que en el esófago va a comenzar a elongarse y a hacerse más estrecho, ¿sale? Para que pueda tener su conformación anatómica con la que ustedes lo conocen, ¿sale? Entonces aparece ese divertículo laringotraqueal, comienza a crecer este divertículo y eso va a favorecer o va a inducir que el esófago a su vez comience a elongarse, ¿sale? De forma longitudinal. Y a medida que se elonga, pues también se va a estrechar, ¿sale? Entonces por acá tenemos ese divertículo laringotraqueal y por acá el esófago, que si se dan cuenta, ya está más estrecho, ya tiene una mejor forma como nosotros la conocemos, ¿sale? Ahora, para que se pueda dividir la porción respiratoria de la porción digestiva, requerimos de las diferentes señalizaciones que les mencionaba. En el caso, la que nos interesa para esta clase va a ser SOX2, que ya se los había mencionado hace rato, ¿sale? Gracias a SOX2, el esófago se puede dividir y puede quedarse en la parte dorsal, ¿sale? Por acá, si se dan cuenta, esto de aquí sería parte de la futura tráquea, ¿sale? Esto de aquí sería parte del divertículo laringotraqueal, ¿sale? Entonces, gracias a SOX2, ¿qué le va a decir? Pues ciérrate, ¿sale? Fórmame el esófago. Entonces, en la parte dorsal se va a formar el esófago, ¿sale? Y en la parte ventral, gracias a NKX2, que estaría por aquí, gracias a eso, en la parte ventral se van a cerrar también y nos va a formar la futura tráquea y vías respiratorias inferiores, ¿sale? Ahora, si se dan cuenta aquí, lo que nos divide entre un futuro esófago y una futura tráquea van a ser dos pliegues, ¿sale? Estos pliegues reciben el nombre de pliegues traqueoesofágicos, ¿sale? ¿Cuál va a ser la principal función de los pliegues traqueoesofágicos? Dividir al esófago de la futura tráquea o vías respiratorias inferiores. Esa es pregunta de examen, ¿sale? Entonces, esos pliegues traqueoesofágicos es importante que se aproximen unos con los otros gracias a esta interacción molecular que les estoy mencionando. Y finalmente, una vez que ambos se aproximan entre sí, pues ahora sí quedaría cerrada la vía digestiva y la vía respiratoria, ¿sale? Gracias a estas interacciones moleculares. SOX2 para la formación de esófago y NKX2 para la formación de tráquea y de vías respiratorias inferiores, ¿sale? Por acá tenemos lo mismo, es otra forma de ver. Tenemos nuestro divertículo laringotraqueal o yema pulmonar. Este va a comenzar a crecer de forma caudal y a su vez va a favorecer que nuestro esófago se pueda elongar en su eje longitudinal, ¿sale? Entonces sigue creciendo este divertículo laringotraqueal o yema pulmonar, en este caso Moore lo maneja también como yema respiratoria, sigue elongándose, ¿y qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues que tienen que formarse estos pliegues traqueosofágicos, ¿sale? Por acá lo estamos viendo, un pliegue traqueosofágico y otro, ¿sale? Tienen que comenzar a aproximarse unos con los otros. La parte anterior nos va a formar las vías respiratorias gracias a NKX2 y la parte posterior nos va a formar como tal el esófago o parte de este tubo digestivo gracias a SOX2, ¿sale? Entonces siguen fusionándose estos pliegues traqueosofágicos y finalmente queda dividido en una parte dorsal que sería el esófago gracias a SOX2 y el tubo laringotraqueal gracias a NKX2, ¿sale? Ahora, a medida que se forma todo ese esófago, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que tiene que formarse estos pues estos dos componentes fundamentales del tubo digestivo que les mencionaba al inicio, ¿sale? El esófago tiene que obliterarse y después tiene que recanalizarse, ¿sale? ¿Para qué? Pues para que se pueda formar el epitelio adecuado que va a estar conformando como tal al esófago, ¿sale? Por eso es importante que se oblitere y que después apoptose.
Suena tonto, suena muy poco eficiente por parte de los órganos, pero pues así es como se pueden formar adecuadamente los futuros epitelios, ¿sale? Entonces, las etapas epiteliales van a ser diferentes. En una etapa temprana, el esófago va a tener un epitelio cilíndrico estratificado, ¿sale? Es decir, la parte de aquí, que deriva del endodermo, va a tener una forma como cilíndrica, ¿sale? Pero yo les mencioné al inicio igual que el esófago no puede tener ese tipo de epitelios, ¿sale? Tiene que ser un epitelio plano estratificado, es decir, con varias capas. Porque si tú, por ejemplo, comes una tostada, pues obviamente esa tostada puede lesionar el esófago y no nos conviene que sea un epitelio cilíndrico. Nos conviene más que tenga varias capas, que sea estratificado, ¿sale? Entonces, en esa etapa temprana, ese epitelio va a comenzar a crecer. Aproximadamente entre la semana 5 y sexta de gestación va a obliterarse, ¿sale? Es decir, se va a tapar. Una vez que se tapa, que nos forma esta especie como de cordón, tiene que ahora sí vacuolizarse, que estamos viendo aquí, o tiene que apoptosar estas células, ¿sale? Solo las del centro. ¿Para qué? Para que pueda volverse a recanalizar. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Entre la séptima y octava semana de gestación, ¿sale? ¿Para qué? Pues para que ahora sí tenga su epitelio adecuado, ¿sale? ¿Cuál es el epitelio del esófago? Un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿vale? Lo que me interesa es que se queden con que es un epitelio estratificado con varias capas para que cuando pase el bolo alimenticio, eh, pues eso no nos genere lesiones en el esófago y que por lo tanto no nos vaya a generar alguna molestia, ¿sale? Nuevamente por acá, ¿qué estamos viendo? Tenemos por acá el tubo digestivo, tenemos un tubo con luz permeable adecuada, comienza a crecer ese epitelio, nos forma un tapón epitelial, se forma esta obliteración en la quinta, sexta semana de gestación, y ahora sí, entre la séptima y la octava van a comenzar a vacuolizarse, a apoptosar nuestras células del centro, para finalmente recanalizar a nuestro esófago, y que finalmente adquiera su histología adecuada, ¿sale? Ahora, a nivel muscular, pues yo ya les mencioné que la mayor parte del músculo liso, ya saben ustedes que el músculo liso es un músculo autónomo, nosotros no podemos controlar el peristaltismo. La mayor parte de ese músculo liso, ¿de dónde va a salir? Pues de nuestro mesodermo esplácnico o visceral, ¿sale? En el examen se los pueden poner como mesodermo esplácnico, como mesodermo visceral o como mesodermo esplácnico circundante. Son tres términos o conceptos iguales, ¿sale? Todos son correctos y los pueden poner de las tres formas en el examen. Ahora, ese esófago va a tener dos tipos de músculo, ¿sale? Anatómicamente, el esófago lo podemos dividir en tres partes. Si se dan cuenta, les digo que este parcial, realmente lo que les preguntan más, o sea, les preguntan de todo, ¿eh? Les pueden preguntar de fisiología, histología, anato, etcétera. Entonces, eso es lo pesado de este parcial. Por eso les dije que es demasiada información. Entonces, anatómicamente, nosotros vamos a dividir el esófago en tres partes. En un tercio superior, en un tercio medio y en un tercio inferior, ¿sale? El tercio superior va a formarse a partir del mesodermo circundante de los arcos faringeos, ¿sale? Esos arcos faringeos nos van a formar sobre todo músculo estriado, ¿sale? Por lo tanto, en el examen les pueden preguntar qué tipo de músculo se encuentra en el tercio superior y qué tipo de músculo se encuentra en el tercio medio e inferior, ¿sale? En el tercio superior se va a formar a partir, o va a tener un músculo estriado. ¿Por qué? Porque este derivó del músculo de los arcos faringeos, ¿sale? Es otra forma que les podrían preguntar. ¿Por qué tiene un músculo estriado? Pues porque es músculo de los arcos faringeos, ¿sale? Ahora, en el tercio superior también vamos a encontrar el esfínter esofágico superior, ¿sale? No sé si ya lo vieron en anato, pero, bueno, lo van a ver, creo que este parcial, ¿no? Creo que son de vísceras. Entonces, el esfínter esofágico superior también va a ser de músculo estriado, ¿sale? También se formó de ese músculo o mesodermo de los arcos faringeos, y ustedes saben que ese esfínter esofágico superior es controlable. Ustedes pueden controlar cuándo degluten o cuándo tragan, ¿sale? ¿Por qué? Porque es de músculo estriado, ¿sale? Nuevamente, al ser músculo estriado, ese nosotros sí lo podemos controlar, no como el músculo liso, que nosotros no tenemos la capacidad de contraer o de poder decirle al intestino contraite o haz peristaltismo, ¿sale? Entonces, por eso también embriológicamente nosotros podemos controlar cuándo deglutir y cuándo no. ¿Por qué? Pues porque este tercio superior, sobre todo de la faringe, de este esfínter esofágico superior y este tercio superior del esófago,
se desarrollaron a partir de mesodermo de los arcos faringeos, ¿sale? En el caso del tercio medio, hay unos libros que manejan, que es mixto, esquelético y liso, pero me parece que para términos de examen, la academia lo toma como que es músculo liso, ¿sale? Entonces, en el tercio medio y en el tercio distal, ¿qué tipo de músculo vamos a tener? Pues obviamente músculo liso. Ese nosotros ya no lo podemos controlar, va a estar inervado parasimpáticamente, sobre todo por el nervio vago, y pues se va a hacer de músculo liso debido a su origen embrionario, ¿sale? ¿De dónde se originó? Pues obviamente de ese mesodermo esplácnico o visceral circundante, ¿sale? Y por acá igual les pongo otra imagen, ¿sale? Y finalmente, del esófago lo que tenemos que mencionar es que va a tener ese mesoesófago. El mesoesófago ya les mencioné yo, que es una parte de mesenterio que va a estar al inicio o en los primeros estadios de la formación del tubo digestivo, ¿vale? Ya vimos que los mesos, su principal función es adherir nuestro tubo digestivo a una pared abdominal o una pared corporal, ¿sale? En este caso, ya les mencioné yo que el mesoesófago va a degenerar, pero a medida que degenera, tiene que contribuir también a la formación de los pilares del diafragma. Esto, como ya igual te los mencioné, esta es pregunta de examen de respiratorio, ¿vale? Entonces, el esófago no va a tener como tal un meso, ¿vale? No lo va a estar sosteniendo nadie. ¿Por qué? Porque el mesoesófago se fue de parranda y decidió formar los pilares del diafragma, ¿vale? Eso lo vamos a ver en respiratorio. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? ¿No? Bueno, No, seguimos. Vale. Entonces, seguimos con estómago, ¿sale? Ya vimos esófago, sigue estómago. Nuevamente, les tengo que dar anatomía porque si no, luego no saben o no estamos con la misma sintonía, ¿sale? Entonces, por acá entra el esófago y este se va a unir gracias a esta unión gastroesofágica, ¿sale? El estómago va a tener un fondo, un cuerpo, una escotadura del cardias, un antropilórico y finalmente por acá el píloro, ¿sale? Ellos van a ser como tal, a grosso modo, las partes del estómago. Y a su vez el estómago, igual, histológicamente va a tener la parte interna, donde se van a encontrar estas glándulas y epitelios, que en este caso, ¿de dónde se formaron? Pues obviamente del intestino primitivo anterior, específicamente del endodermo. Y también va a tener su porción muscular, ¿sale? En este caso, el estómago va a tener 3 capas de músculo. Una capa circular, una capa longitudinal y esta que estamos viendo aquí, que es la capa oblicua, ¿sale? ¿Por qué nos interesa que tenga 3 capas? Pues porque obviamente al ser el estómago una especie de cámara gástrica o una especie de cavidad, tiene que revolver todo el alimento, tiene que hacer digestión y tiene que favorecer pues esta absorción y secreción de tanto de nutrientes como de ácido clorhídrico, ¿sale? Entonces por eso aquí tenemos 3 capas musculares. Es uno de los órganos que tiene excepción, ¿sale? Entonces, estas capas musculares nuevamente, ¿de dónde se formaron? Pues obviamente de ese mesodermo esplácnico o visceral que está rodeando a nuestro intestino primitivo anterior, ¿sale? Y bueno, las glándulas y epitelios. A grosso modo, pues el estómago va a tener diferentes células principales, parietales, eso no se los preguntan, pero pues estas glándulas y epitelios, ¿qué principal función van a tener? Obviamente secretar ácido clorhídrico hacia la cavidad gástrica. ¿Y de dónde se derivaban? Nuevamente del endodermo del intestino primitivo anterior, ¿sale? Miren, por aquí estamos viendo las capas musculares del estómago que les decía que es de los que tiene más capas. Tenemos la longitudinal, la circular y la oblicua, ¿sale? Son las 3 capas que les mencionaba del estómago, ¿va? Ahora sí, entrando como tal a la formación de estómago, tenemos que mencionar que nuevamente se va a formar a partir de la 4ª semana de gestación, ¿sale? Igual que el esófago. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir primero? Pues que se tiene que formar una dilatación fusiforme, ¿sale? Ustedes ya saben que una dilatación fusiforme hace alusión a que el estómago, o más bien una célula, va a adquirir en forma como ausada, ¿sale? Algo más o menos así. Esto significa fusiforme, ¿vale? Ausado o fusiforme, ¿vale? Entonces, por aquí tenemos nuestro tubo, ¿sale? Por acá ya tenemos nuestra dilatación fusiforme, ¿sale? Gracias a BARC X1, ¿sale? Que les mencioné al inicio. Se forma esta dilatación fusiforme y tendríamos algo más o menos así, ¿sale?
Por acá, si se dan cuenta, estamos viendo esto de aquí. Esto de aquí es un mesenterio ventral y este de acá es un mesenterio dorsal, ¿sale? Ya les mencioné yo que lo podemos llamar o lo podemos regionalizar ese mesenterio. En este caso, al encontrarnos en estómago, a este se le va a llamar mesogastrio ventral y a este se le va a llamar mesogastrio dorsal, ¿sale? Siguen siendo mesenterios. ¿Cuál es su principal función? Adherir a nuestro tubo digestivo a una pared corporal. En este caso sería a la pared abdominal, ¿sale? Entonces se dan cuenta aquí el tubo está sostenido como tal por el mesogastrio ventral y nuestro mesogastrio dorsal, ¿sale? Adquiere esta forma fusiforme, ¿sale? ¿Para qué? Pues para que sepamos que aquí se va a formar el futuro estómago. Y a medida que se forma ese aspecto fusiforme, vamos a tener un borde anterior, que sería este de aquí, un borde anterior y un borde posterior. Ese borde anterior va a tener contacto con nuestro mesogastrio ventral y el borde posterior, pues con el mesogastrio dorsal, ¿sale? Si lo vemos en las imágenes de aquí, tendríamos aquí una vista frontal. Entonces, el borde anterior, ¿dónde se encontraría? Obviamente más o menos por aquí. No se ve porque es igual amarillo, pero los voy a cambiar de color para que no se pierda. ¿Vale? Entonces, este de aquí sería el borde anterior. Es como si nosotros estuviéramos viendo desde aquí, ¿vale? Como si estuviéramos parados y lo estuviéramos viendo desde ahí. Este de aquí sería el borde anterior. Y obviamente, pues aquí no podemos ver el borde posterior porque es una vista frontal. Entonces, si lo vemos de forma lateral, este de aquí sería nuestro borde anterior y este de acá sería nuestro borde posterior, en color morado, que sería este de acá, ¿sale? Ahora, si hacemos un corte transversal, ¿qué es lo que veríamos? Nuevamente, el borde anterior, que sería este de aquí, y el borde posterior, que sería este de acá, ¿vale? A medida que se forman esos bordes, pues también nos va a formar diferentes caras. Vamos a tener una cara izquierda, acuérdense que todo está al revés, una cara izquierda, que sería este de aquí, y que en este caso la cara izquierda quedaría de este lado, y una cara derecha. En este caso, pues sería la que está de este lado. No se ve muy bien. La cara derecha acá sería esta de acá. ¿Sale? Entonces serían las principales partes de esta dilatación fusiforme. Va a tener dos bordes, uno ventral y uno dorsal, y dos caras, una izquierda y una derecha. ¿Sale? Por aquí estaríamos encontrando parte de nuestro mesogastrio ventral y por acá nuestro mesogastrio dorsal. ¿Sale? Una vez que ya se formó esta dilatación fusiforme, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues que el estómago tiene que comenzar a rotar. ¿Sale? ¿Cuál va a ser esta rotación? Bueno, ahorita se los menciono, ¿sale? Bueno, no, se los menciono y ahorita me regreso a eso. Esta rotación tiene que ser de 90 grados en sentido horario. Esta es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque el estómago tiene, literal, como su nombre lo dice, tiene que rotar. Entonces, este mesogastrio ventral se va a desplazar hacia la derecha, ¿sale? Acuérdense que esto es anterior y esto es posterior. ¿Cómo sabemos eso? Gracias a nuestro tubo neural que está por aquí. Entonces, esto es dorsal o posterior y esto es ventral o anterior. Entonces, el mesogastrio ventral va a desplazarse hacia la derecha, ¿sale? Y el mesogastrio dorsal se tiene que desplazar hacia la izquierda. ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo la rotación del estómago en sentido horario con 90 grados, ¿sale? Si se dan cuenta por acá, el estómago ahora sí ya está rotando. El mesogastrio ventral se está yendo hacia la derecha, el mesogastrio dorsal se está yendo hacia la izquierda. Y finalmente, sigue rotando en 90 grados en sentido horario. Se los pueden poner también en el examen como en sentido de las manecillas del reloj. Y finalmente, el estómago quedaría algo más o menos así, ¿sale? El mesogastrio ventral quedó del lado derecho y el mesogastrio dorsal quedó del lado izquierdo. ¿Gracias a qué? A esta rotación de 90 grados, ¿sale? En sentido horario o en sentido de las
manecillas del reloj. ¿Sale? Ahora, también es importante mencionarles que gracias a Fox X1 se va a formar esta curvatura menor, Pix2 la curvatura mayor y el crecimiento como tal de la cámara gástrica se va a dar gracias a nodal, ¿sale? Esto no se los preguntan, solo es para que lo agreguen si es que les toca exponer, ¿sale? Ahora, ¿qué les pueden preguntar de aquí también? Les pueden preguntar la porción del estómago que se origina a partir del borde ventral, del borde dorsal, de la cara derecha o de la cara izquierda, ¿sale? Esas también son clásicas preguntas de examen. Por lo tanto, el borde anterior, ¿qué es lo que nos va a formar? Nos va a formar la curvatura menor del estómago. Esta de aquí. Este de aquí es nuestro borde anterior, que nos formó la curvatura menor del estómago. ¿Vale? El borde posterior, ¿qué nos va a formar? Nos va a formar predominantemente la curvatura mayor del estómago. ¿Sale? Ahora, ¿qué les pueden preguntar también? Las caras. La cara izquierda, ¿hacia qué lado va a quedar? Pues obviamente va a quedar orientada hacia la porción anterior, gracias a esta rotación. Entonces estamos viendo aquí nuestra cara izquierda. Se da esta rotación de 90 grados en sentido de las manecillas del reloj. Tenemos cara izquierda, cara izquierda, cara izquierda y cara izquierda. ¿Vale? ¿Dónde quedó? En la porción anterior o ventral. ¿Vale? En cambio, la cara dorsal, ¿de dónde o dónde va a quedar? La cara dorsal, perdón, la cara derecha va a quedar en la porción dorsal. Entonces, esta de aquí es nuestra cara derecha. Cara derecha, derecha y derecha. ¿Sale? ¿Dónde quedó? En la porción dorsal. ¿Sale? Entonces les pueden preguntar quién originó la curvatura menor, quién originó la curvatura mayor y qué formaron la cara derecha o dónde quedaron la cara derecha y la cara izquierda del estómago. ¿Sale? Y también les pueden preguntar en el examen qué nervios están inervados por la cara derecha y qué nervio está inervado por la cara izquierda. Ya sé que eso es anatomía, pero a nivel embriológico, pues también es importante. Entonces, nuevamente, en el lado izquierdo, este puntito que están viendo aquí va a ser el nervio vago izquierdo, vaya la redundancia. Del lado derecho vamos a tener nuestro nervio vago derecho, ¿vale? A medida que se da esta rotación en sentido horario del estómago, o en sentido de las manecillas del reloj, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que nuestra cara izquierda va a quedar anterior y esta va a estar inervada por el nervio vago izquierdo, ¿sale? En cambio, la cara dorsal del estómago va a estar inervada por el nervio vago derecho. Igual son preguntas de examen, ¿sale? Entonces, la cara izquierda, que va a formar como tal la cara anterior del estómago, o que se va a quedar en la porción anterior del estómago, va a estar inervada por el nervio vago izquierdo y la porción posterior del estómago va a estar inervada por el nervio vago derecho, ¿sale? Obviamente, por este origen embrionario que estamos viendo, ¿sale? Y un tercer proceso que tiene que ocurrir en la formación del estómago es que tiene que inclinarse. Entonces, primero adquirió su forma fusiforme. Después rotó 90 grados en sentido de las manecillas del reloj. Y finalmente tiene que inclinarse. ¿Para qué? Pues para que se pueda formar como tal la cámara gástrica. ¿Va? Esta cámara gástrica tiene que tener la suficiente profundidad para que pueda caberle pues el suficiente vuelo alimenticio. ¿Sale? Entonces tenemos esófago, tenemos por acá el duodeno, curvatura menor que se forma a partir del borde anterior, curvatura mayor que se formó a partir del borde posterior. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? Que esta porción de la unión gastroesofágica tiene que irse hacia abajo, ¿sale? Tiene que hacerse hacia abajo. En cambio, la porción del antro pilórico y duodenal tiene que comenzar a ascender hacia arriba, ¿sale? Entonces comienza a darse esta especie de inclinación para que finalmente el estómago quede como acostadito, como nosotros lo conocemos. ¿Por qué? Pues porque gracias a esta inclinación, la parte cefálica se desplazó caudalmente y la parte caudal se desplazó cranealmente, ¿sale? Igual es como en sentido inverso. Lo cefálico se hace más caudal y lo caudal se hace más cefálico. ¿Para qué? Pues para que se pueda dar esta inclinación adecuada y que por lo tanto el estómago quede lo suficientemente acostado, ¿sale? Y finalmente para la formación del píleo, que es uno de los esfínteres que se va a encontrar entre el estómago
y el duodeno, esta va a requerir de NKX 2.5, ¿sale? Esta igual la vamos a ver para la formación de músculo cardíaco, ¿sale? Pero pues es como lo más importante que les puedo mencionar de estómago, ¿sale? ¿Hasta aquí dudas, preguntas? ¿O vamos bien? ¿No? Bueno, continuamos. Ya vimos esófago, ya vimos estómago. Vamos a ver mesenterio, ¿sale? Ya les vengo yo repitiendo toda la clase que los mesenterios, ¿cuál va a ser su principal función? Adherir nuestras asas intestinales o nuestros órganos a un plano anatómico, en este caso una pared, ¿sale? El mesenterio yo ya les mencioné igual, que generalmente va a tener una porción ventral y una porción dorsal, ¿sale? Y que va a depender del sitio anatómico en el cual nos encontremos. Si es estómago, se va a llamar mesogastrio. Si es duodeno, mesoduodeno. Si es colon, mesocolon. Si es sigmoides, mesosigmoides, ¿vale? Sigue siendo mesenterio. En este caso, el mesenterio que estamos viendo aquí en esta imagen del Lachman, pues es lo que estamos viendo en color como cafecito claro, ¿vale? Ahora, el estómago, igual, yo ya les mencioné que va a estar unido por dos mesenterios. Un mesenterio ventral, también llamado mesogastrio ventral, y un mesenterio dorsal, también llamado mesogastrio dorsal, ¿sale? A partir del cual se van a originar estructuras importantes, ¿sale? En el mesogastrio ventral se va a comenzar a formar el futuro hígado. Ahorita lo vamos a ver con la formación de hígado, ¿sale? Y en el mesogastrio dorsal se van a formar predominantemente el vaso y el páncreas. Igual ahorita se los voy a explicar, ¿vale? Otra cosa que quiero que vean de esta imagen es nuevamente la irrigación, que es otra de las preguntas clásicas de examen. El intestino primitivo anterior, ¿por quién va a estar irrigado? Por el tronco celíaco, ¿sale? El intestino primitivo medio, por la arteria mesentérica superior, y el intestino primitivo posterior, por la arteria mesentérica inferior, ¿sale? Ahora, ya les mencioné yo que pues este estómago va a tener dos mesenterios, un mesenterio ventral o mesogastrio ventral y un mesenterio dorsal o mesogastrio dorsal, ¿sale? En el mesogastrio, vamos a llamarlo así a partir de ahora, en el mesogastrio ventral se va a formar el futuro hígado, ¿sale? Esto en color azul es nuestro mesogastrio ventral. Esto de acá es anterior, esto de acá es posterior, ¿sale? Por aquí tenemos nuestro mesogastrio ventral, ¿sale? ¿Qué se va a formar ahí? Nuestro futuro hígado, ¿sale? Es la única que se forma en esas capas del mesogastrio ventral, ¿sale? A medida que se forma el hígado, pues se van a formar también dos estructuras o dos ligamentos importantes, ¿sale? El ligamento que va a unir de la pared abdominal anterior y que va a ir hacia el hígado, es decir, esto de aquí nos va a formar el futuro ligamento falciforme, ¿sale? Este pedacito de aquí, ¿sale? Es un ligamento que va a ir prácticamente de la pared abdominal anterior hacia lo que es el hígado, ¿sale? ¿De dónde se formó? De nuestro mesogastrio ventral, ¿sale? Y igual también, esto sigue siendo mesogastrio ventral. Lo que une el hígado hacia el estómago también nos va a formar otros ligamentos. ¿Qué ligamentos van a ser esos? El ligamento hepatogástrico y el ligamento hepatoduodenal. ¿De dónde se formaron? Pues de este pequeño pedacito de mesogastrio ventral, ¿sale? Si lo vemos en un corte lateral, tendríamos por aquí de metiche a nuestro hígado y por acá nuestro mesogastrio ventral, ¿sale? Este de aquí sería el equivalente a esto de acá. ¿Qué nos va a formar? El futuro ligamento falciforme, ¿sale? Va a unir la pared anterior abdominal hacia el hígado, ¿sale? Por acá igual, si seguimos el mesogastrio ventral, que sería esto de aquí, lo que está uniendo hígado con estómago. Este de aquí es nuestro hígado, estómago, y esto sigue siendo mesogastrio ventral, ¿sale? Pero específicamente esta porción que nos va a originar, pues obviamente el ligamento hepatogástrico y el ligamento hepatoduodenal, ¿sale? Ahora, en la parte posterior, ya les mencioné yo que también vamos a tener el mesogastrio dorsal, ¿vale? ¿Qué se va a formar en ese mesogastrio dorsal? Se va a formar el vaso y se va a formar también el páncreas, ¿sale? Al igual que el hígado, van a formarse de metiches en estos, mesenterios o mesogastrios, ¿sale? Entonces, nuevamente, tenemos
mesogastrio dorsal, que es esto en color azul. Tenemos dos porciones, al igual que en el anterior, ¿sale? Esta pequeña porción de aquí que va a unir estómago con vaso, se va a llamar, o nos va a formar el futuro ligamento gastroesplénico, ¿sale? Gastro de estómago, esplénico de vaso, ¿vale? Entonces, esta porción de aquí que nos va a formar el ligamento gastroesplénico. Si lo vemos en otro corte, sería este de acá. Aquí estamos viendo el vaso y este de aquí es nuestro ligamento gastroesplénico, ¿sale? Y del vaso hacia los riñones va a haber otro ligamento que sería, o que se formaría a partir de esto, de esta otra pequeña porción del mesogastrio dorsal, ¿sale? Entonces, este de aquí, ¿qué nos va a formar? El ligamento lieno-renal, el ligamento lieno-renal. ¿Qué sería este de acá? Lieno de vaso, renal de riñón, ¿sale? Entonces, son ligamentos que también les pueden preguntar en el examen, ¿va? Entonces, ligamento falciforme, ligamento hepatogástrico y gastroduodenal, ligamento gastroesplénico y ligamento lieno-renal, ¿sale? Por acá lo estamos viendo, ¿sale? Tenemos ligamento hepatogástrico, ligamento hepatoduodenal, y bueno, es como lo más importante, ¿no? De este mesogastrio ventral. Y bueno, ¿qué otra, qué les tengo que mencionar de aquí? Dejen recuerdo. Los omentos. Ya me acordé. Del mesogastrio ventral también se va a formar el omento menor o epiplón menor, ¿sale? Entonces, el mesogastrio o mesenterio, el mesogastrio ventral o mesenterio ventral a nivel del estómago, ¿qué nos va a formar? El omento menor o el epiplón menor, ¿sale? Del mesogastrio dorsal o mesenterio dorsal a nivel del estómago, ¿qué nos va a formar también? Esa capa serosa. Nos tiene que formar el omento mayor o también conocido como epiplón mayor, ¿sale? El aumento menor, pues ya saben que va a estar más o menos por aquí, y el aumento mayor que se derivó de ese mesogastrio o mesenterio dorsal va a ser este de acá. Toda esta capa de grasita es el aumento mayor. ¿De dónde se formó? De nuestro mesogastrio dorsal. En cambio, el aumento menor, ¿de dónde se formó? De nuestro mesogastrio ventral, ¿sale? Todas esas pueden ser preguntas de examen. Y a la academia le gusta preguntar todo eso, ¿va? Y bueno, por acá les pongo lo de los ligamentos que ya les había mencionado. Por acá, el ligamento falciforme, ligamento hepatogástrico y gastroduodenal. Por acá, ligamento gastroesplénico, que va del estómago hacia el vaso, y el ligamento espleno-renal, que va del vaso hacia el riñón. ¿Sale? Estos tienen otros nombres. Déjenme acuerdo a ver si, porque se los pueden cambiar en el examen. ¿Es gastroesplénico o es gastroesplénico o gastroalienal? ¿Sale? Es lo mismo. Se los pueden poner en de ambas formas en el examen. Ligamento gastroesplénico o gastroalienal, ¿de dónde va a dónde va? Del estómago hacia el vaso. ¿Dónde se formó? En el mesogastrio dorsal. Y el ligamento espleno-renal, o también conocido como lieno-renal, ¿sale? ¿De dónde a dónde va? Del vaso hacia los riñones, ¿sale? ¿De dónde se formó? Pues prácticamente del mesogastrio dorsal, ¿sale? ¿Y qué más? Bueno, pues también se tiene que formar el ligamento gastrocólico. Eso ahorita se los menciono a medida que se van formando como las asas, ¿sale? Y el aumento mayor, que pues ya sabemos que se formó de nuestro mesogastrio dorsal, y el aumento menor de nuestro mesogastrio ventral, ¿sale? Hasta aquí, bueno, les pongo acá otra imagen. Hígado, aumento menor, que se formó del mesogastrio ventral, ligamento falciforme, y a partir de estos, pues también vamos a tener los ligamentos hepatogástricos y hepatoduodenales, ¿vale? Estómago, mesogastrio dorsal, se forma ligamento gastrolienal, que va del estómago hacia el vaso, y ligamento lieno-renal, que va del vaso hacia los riñones, ¿sale? Son varias imágenes para que se les queden bastante grabadas, ¿va? Ahora, yo les mencioné que de ese mesogastrio dorsal, es decir, lo que se encuentra en la parte posterior del estómago, pues se tiene que formar el aumento mayor o bolsa mayor, ¿sale? ¿Cómo es que se va a formar?
Fijamos que que vamos a hacer un corte a nivel de esta línea punteada, ¿sale? Esta imagen yo sé que es demasiado compleja de imaginarla. A mí me tomó bastantes años poderla entender, entonces espero que me pueda explicar, ¿sale? Entonces, le hacemos un corte aquí y veríamos algo más o menos así, ¿vale? Es como si le hiciéramos un corte aquí, veríamos algo más o menos así, ¿sale? Tenemos por acá el estómago, que es esto de acá, el duodeno y las asas intestinales, ¿sale? El duodeno, ¿a qué está debido? Pues a la pared abdominal gracias a su mesoduodeno, ¿sale? Por acá tenemos nuestras asas intestinales con su respectivo mesenterio, ¿sale? ¿Para qué? Pues para que estén fijas. A medida que se desarrolla ese mesogastrio dorsal, pues este va a comenzar a crecer de forma caudal, ¿sale? Tiene que prolongarse de forma caudal hacia acá abajo, ¿sale? Entonces, a medida que crece de forma caudal, pues va a comenzar a cubrir nuestras vísceras o asas intestinales, ¿sale? Entonces, crece todo nuestro mesogastrio dorsal o mesenterio dorsal y va a llegar un punto en el cual nos va a cubrir todas nuestras asas intestinales, ¿sale? Aquí, si se dan cuenta, todavía está conformada por dos hojas, ¿sale? Estas dos hojas de mesenterio finalmente se tienen que fusionar. ¿Para qué? Pues para que nos formen nuestro aumento mayor o epiplón mayor, que es esa bolsa como de grasita que van a estar cubriendo en la parte anterior a todos nuestros intestinos o asas intestinales, ¿sale? ¿De dónde se formó? De nuestro mesogastrio dorsal o mesenterio dorsal, ¿sale? Creció, cubrió nuestras asas intestinales y finalmente nos formó nuestro aumento mayor, ¿sale? Y eso también favorece que en la parte posterior de nuestro estómago se forme esta pequeña cavidad con su respectiva entrada hacia la bolsa omental, ¿sale? Por acá veríamos algo más o menos así. Este es el aumento mayor. ¿De dónde se formó? De nuestro mesogastrio o mesenterio dorsal, ¿sale? Este de aquí es nuestro aumento mayor, ¿sale? Es una capa de grasita que van a estar protegiendo a todas las vísceras de algún posible traumatismo, golpe, etcétera, ¿sale? Y el aumento menor, que aquí no se ve, ¿de dónde se formó? Pues de nuestro mesenterio ventral o mesogastrio ventral, ¿sale? Hasta aquí, dudas, preguntas, o vamos bien. Yo sé que los mesenterios, al menos a mí en primero me explotaban el cerebro, pero sí se los preguntan, ¿eh? Entonces, ¿hay dudas o preguntas? ¿No? Bueno, entonces seguimos con duodeno. Ya vimos esófago, estómago, mesenterios, vamos con duodeno. Seguimos solo en intestino primitivo anterior. El duodeno, pues ya saben que va a ser esta primera porción del intestino delgado, va a tener 4 porciones, una porción superior, una porción descendente, una porción transversa u horizontal y una porción ascendente, ¿sale? Y que al formar parte de esta primera parte del intestino delgado, pues va a tener una función bastante importante, que va a ser la de secretar sobre todo la bilis y las enzimas pancreáticas provenientes obviamente del hígado, parte de la vesícula biliar y también del páncreas, ¿sale? Y en su mucosa va a tener múltiples vellosidades para la absorción de nutrientes, ¿sale? Ahora, la anatomía del duodeno es importante porque ya les mencioné que va a tener origen embrionario mixto. Estas dos primeras partes, la porción superior y la parte descendente, se van a originar del intestino primitivo anterior. En cambio, la parte horizontal y la parte ascendente, estas se van a formar del intestino primitivo medio, ¿vale? Por eso es importante saber y conocer al menos la anatomía básica del duodeno, ¿sale? Otra cosa que también va a ser importante es que en esta porción descendente o segunda porción del duodeno, vamos a tener la porción o una estructura importante que va a ser el esfínter de Oddi, ¿sale? Ese esfínter de Oddi se va a encargar de controlar la secreción más bien de vertir las secreciones provenientes del hígado, por acá, y del páncreas, ¿sale? Entonces, por acá está ya el páncreas,
y por acá encontraríamos a nuestro hígado. ¿Vale? Entonces, ¿dónde se va a vertir? En la segunda porción. Eso creo que se los preguntan más en anato. ¿Vale? Una vez que ya sabemos la anatomía general del duodeno, pues podemos empezar con la formación. ¿Sale? Entonces, tenemos por acá el estómago en desarrollo y por acá tendríamos a nuestro duodeno. ¿Vale? ¿De dónde se formó? Pues obviamente del intestino primitivo anterior en su porción más cefálica, es decir, en sus porciones, en su porción descendente y en su porción superior. ¿Sale? Este es fácil. ¿Por qué? Pues porque a medida que rota el estómago, todo el duodeno se va a jalar. ¿Sale? Entonces, gracias a esa rotación del estómago, el duodeno y estas asas intestinales que se encuentran en la parte más caudal se van a jalar. Se jalan y ¿qué es lo que va a ocurrir? Que van a comenzar, o va a comenzar a tener su forma como de C. ¿Sale? El estómago está rotando. ¿Sale? A medida que rota 90 grados en sentido de las manecillas del reloj, va a comenzar a jalar nuestras asas intestinales y eso es lo que favorece que pues también el duodeno tenga esta forma como de C. ¿Sale? ¿Por qué? Porque gracias a esa rotación del estómago, jaló las asas intestinales y las traccionó y subió un poquito el duodeno para que tuviera esta forma como de C. ¿Sale? Eso es, eh, pues es bastante sencillo, ¿no? El duodeno. Asciende y finalmente se forma. ¿Sale? En cuanto a su epitelio, va a ocurrir exactamente lo mismo que en el esófago. Tiene que formarse un tapón epitelial, comienza a crecer ese epitelio, se tapa ese tubo y después tiene que vacuolizarse o tiene que apoptosarse al centro. ¿Para qué? Pues para que se pueda llevar a cabo esta recanalización. ¿Sale? Gracias a esa recanalización, finalmente se obtiene una luz normal con sus respectivas microvellosidades y vellosidades intestinales. ¿Sale? Eso es como lo más importante del duodeno. Realmente no es complejo. ¿Sale? Lo único que tienen que recordar es cuál deriva del intestino primitivo anterior y cuál deriva del intestino primitivo medio. ¿Vale? Vámonos con vaso. Ahora, el vaso igual, a grosso modo, ustedes saben que el vaso va a ser como tal el cementerio de los eritrocitos a los 120 días o 3 meses, ¿sale? Entonces llegan los eritrocitos, pasan ahí en el vaso y esos eritrocitos viejos van a ser destruidos gracias a este vaso, ¿sale? Va a tener también funciones inmunitarias que ya lo verán en inmunología y a grosso modo va a estar conformado por una cápsula esplénica y una pulpa roja y una pulpa blanca, ¿sale? Es lo más importante que tienen que saber. Ahora, para la formación de este órgano, pues es importante saber que este se va a formar en la quinta semana de gestación. Es una de las excepciones de órganos, ¿vale? Todos los que hemos visto se forman en la cuarta semana de gestación, excepto este. Este y parte del hígado. El hígado también es en la quinta semana de gestación. Entonces, se forma el vaso ¿en dónde? En nuestro mesogastrio dorsal, ¿sale? Se está formando aquí. Es un cúmulo de mesénquima que tiene que comenzar a diferenciarse, ¿sale? Gracias a esta señalización, ¿sale? Nuevamente encontramos aquí a NKX 2.5, ¿sale? Si ustedes recuerdan, participaba también para la formación o la diferenciación del esfínter pilórico, así como en cardiovascular lo vamos a ver, ¿sale? Entonces, este también contribuye sobre todo a la formación del vaso en la quinta semana de gestación en este mesogastrio dorsal. Se forma entre estas ambas hojas del mesogastrio dorsal y a medida que rota nuevamente el estómago, se van a formar los ligamentos que ya les mencioné, el gastroesplénico y el gastrolienal o lieno-renal, ¿sale? Por acá estamos viendo igual el vaso y a medida que rota este estómago, 90 grados en sentido de las manecillas del reloj, el vaso se coloca o pasa de ser dorsal hacia el lado izquierdo, ¿sale? Y una vez que se queda ahí, pues ahora sí, forma sus respectivos ligamentos, el gastroesplénico y el lieno-renal o espleno-renal, ¿sale? Este es un órgano intraperitoneal, ¿sale? Ahorita que veamos páncreas, les explico qué es un órgano intraperitoneal y qué es un órgano retroperitoneal, porque también luego se los preguntan, ¿sale? Bueno, no, se los explico aquí, mira. Esto en color verde es el páncreas, ¿sale? Todo lo que se encuentre por detrás
de esto en color naranja, que es peritoneo, se dice que es retroperitoneal, ¿sale? ¿Por qué? Porque se encuentra en la parte dorsal o posterior. Todo lo que se encuentra anterior y sobre todo en las cavidades es intraperitoneal. ¿Por qué? Pues porque tienen sus respectivas capas serosas. Todos los órganos intraperitoneales van a tener o van a estar rodeados por esta serosa, ¿sale? Les pueden llegar a preguntar también cuáles son los órganos intraperitoneales y retroperitoneales. En este caso, el hígado es intraperitoneal, el estómago es intraperitoneal, el vaso es intraperitoneal, pero el páncreas no. El páncreas es retroperitoneal. Y se dan cuenta aquí, solamente tiene peritoneo en una de sus caras, que es eso en color verde. Entonces, solamente tiene peritoneo en su cara anterior, ¿sale? Por lo tanto, se dice que es retroperitoneal, está detrás de esta pequeña, de este pequeño como límite, ¿sale? Y ahora sí con el hígado. Bueno, no sé si haya dudas o preguntas respecto a esto. ¿No? De hígado, es que, si se dan cuenta, estaba cambiando de presentación, pero ya no me dio tiempo terminarla. Entonces, déjenme paso a la otra presentación. ¿Va? Sí. Listo, creo que ya se ve. Esta tiene demasiada paja, que es la que yo hice cuando expuse con mi doctor. Ustedes ya saben, según yo ya les mencioné con quién fui, ¿no? Pero como estoy grabando, no puedo decir. Entonces, vámonos con formación de hígado. ¿Sale? Para la formación del hígado, bueno, ahorita les explico la regulación molecular, lo tengo mejor en la otra presentación. El hígado va a comenzar igual a desarrollarse entre la cuarta y quinta semana de gestación con la formación de una yema o divertículo hepático. ¿Sale? Nuevamente tenemos por acá estómago, parte del intestino primitivo anterior, duodeno, y aquí que tiene que formarse un divertículo o yema hepática. Ese divertículo o yema hepática va a tener dos porciones, una porción craneal y una porción caudal. También la pueden encontrar en los libros como yema hepática craneal o yema hepática caudal. ¿Sale? ¿Cuál va a ser su principal función? Pues obviamente que se forme el hígado y parte de la vesícula biliar. La yema hepática craneal nos va a formar el hígado con ambos lóbulos. La yema hepática caudal nos va a formar única y exclusivamente la vesícula biliar. Eso también es pregunta de examen. ¿Sale? Ahora, la yema hepática craneal, como ya se los mencioné, va a tener origen embrionario del endodermo, ¿sale? Pero para esto requerimos de diferentes señalizaciones moleculares. ¿Por qué? Porque tenemos varios tipos de, este, de células a nivel del hígado, ¿vale? Déjenme regreso a la otra, porque ahí tengo las regulaciones moleculares. Listo. Entonces, para la regulación molecular del hígado, lo importante que ustedes tienen que saber es que el hígado va a tener igual origen embrionario mixto. ¿Por qué? Porque va a contribuir el mesodermo del septum transverso y también va a contribuir esta yema hepática craneal que les mencioné. ¿Sale? Ahora, ya les mencioné yo que todos los órganos van a tener una parte parenquimatosa y una parte estromal. El parénquima es la parte funcional de ese órgano. ¿Sale? Es decir, en este caso, el hígado, ustedes ya saben que la célula que vamos a encontrar en el hígado es un hepatocito. Y ellos son quienes van a estar chambeando y realizando todas las miles de funciones que realiza el hígado. ¿Sale? Los hepatocitos, ¿de dónde se van a formar? Pues obviamente del endodermo del intestino primitivo anterior, específicamente de la yema hepática craneal. ¿Sale? Sigue siendo endodermo. Se forma esa yema hepática craneal, es endodermo, pero ese endodermo, ¿a dónde tiene que ir? Pues tiene que ir al mesodermo del septum transverso. ¿Sale? Ahora, el mesodermo del septum transverso, que es esto en color rosita que están viendo aquí,
Ese nos va a formar la parte estromal del hígado, es decir, el colágeno y el tejido conectivo y todas nuestras estructuras de sostén, ¿vale? Ellos no tienen funciones específicas, solamente le dan sostén como tal a nuestro órgano, ¿sale? Por lo tanto, la parte parenquimatosa o la parte funcional del hígado, que en este caso serían los hepatocitos, ¿de dónde se formaron? Del endodermo del intestino primitivo, específicamente de la yema hepática craneal, ¿sale? En el caso del septum transverso, este va a contribuir a la parte estromal. ¿Para qué? Para que solo se forme el colágeno, el tejido conectivo, y solamente le dé esta histología adecuada a lo que sería, pues como tal, el hígado, ¿sale? Ahora, gracias a esto, pues el endodermo del intestino primitivo anterior va a comenzar a penetrar al septum transverso, ¿sale? ¿Pero por qué? Pues porque el septum transverso va a estar secretando BMP4 o proteína morfogenética ósea, y también el mesodermo cardíaco va a estar secretando factor de crecimiento fibroelástico o FGF, ¿sale? ¿Para qué? Pues para que ese endodermo del intestino primitivo anterior pueda migrar, pueda formar esa yema hepática craneal y pueda comenzar a penetrar a todo nuestro septum transverso, ¿sale? Y que por lo tanto se pueda formar como tal el hígado, ¿vale? Entonces comienza esta migración celular para la penetración del septum transverso, para la formación de la llama hepática craneal, y gracias a ello se puede formar como tal nuestro hígado, ¿sale? Ahora, si se dan cuenta aquí, esto en color amarillo es endodermo, ¿sale? Ese endodermo, ya les mencioné yo, nos va a formar la parte parenquimatosa o la parte funcional de nuestro órgano, ¿sale? A su vez que comienzan a penetrar este septum transverso en color rosado, pues se van a formar cordones hepáticos, ¿sale? Esos cordones hepáticos finalmente nos van a formar los futuros hepatocitos para la formación de nuestra tríada portal y la formación finalmente de lo que sería nuestro hígado, ¿sale? Ahora, a su vez que se desarrolla este hígado, los, las células del endodermo tienen que comenzar a expresar albúmina, ¿sale? Una vez que comienzan a expresar esta albúmina, que es una de las proteínas fundamentales y que se sintetiza en el hígado, los podemos llamar ahora sí hepatoblastos, ¿sale? Entonces, comienzan a expresar y a sintetizar parte de esta albúmina y ahora sí los podemos definir como un hepatoblasto, ¿sale? Sigue siendo, bueno, ya se diferenció de una célula del endodermo del intestino primitivo anterior y ahora se transformaron en un hepatoblasto, ¿sale? ¿Gracias a qué? A que ya están sintetizando nuestra albúmina, ¿sale? Pero eso no es todo, también tienen que expresar HNF4 o también conocido como factor nuclear hepático tipo 4, ¿sale? Clínicamente, estaba leyendo, clínicamente se va a elevar sobre todo cuando hay sobre todo carcinomas en hígado, y pues se dan cuenta, pues se va como correlacionando la parte clínica con la parte de embriología, ¿no? Entonces los hepatoblastos también tienen que comenzar a sintetizar este factor nuclear hepático tipo 4 y pues clínicamente si ustedes sospechan de algún hepatocarcinoma, también pueden, este se va a elevar y pues va a ser muy sugestivo de algún tumor en hígado, ¿sale? Ahora, esos hepatoblastos son células inmaduras, acuérdense de la terminología blasto, ¿sale? Esos hepatoblastos se pueden diferenciar en un hepatocito como tal, que es la célula ya madura, y en una placa ductal, ¿sale? Para formar finalmente los colangiocitos, ¿sale? Vámonos con los hepatocitos, que son los más fáciles. Los hepatoblastos requieren de la alfa-fetoproteína para que se puedan transformar y madurar en unos hepatocitos, ¿sale? Nuevamente, la alfa-fetoproteína ustedes ya la conocen, ya se las preguntaron en segundo parcial. Entonces, la alfa-fetoproteína aquí va a jugar un factor bastante importante para que este endodermo del intestino primitivo pueda diferenciarse, o más bien estos hepatoblastos puedan diferenciarse a hepatocitos o células completamente maduras y que ahora sí, en el hígado, puedan realizar su chamba, ¿sale? Que serían funciones predominantemente metabólicas, como gluconeogénesis, glucogenólisis, almacenamiento de glucosa, almacenamiento de lípidos, etcétera, ¿sale? Entonces, gracias a esa alfa-fetoproteína, los hepatoblastos se transforman en hepatocitos, ¿sale? Pero no solo eso, también se pueden transformar en células también llamadas colangiocitos, ¿sale? Los colangiocitos, aquí se borró la imagen, no sé por qué. Los colangiocitos van a ser las células que nos van a formar como tal partes de la vía biliar.
es decir, el colédoco, el conducto hepático común, el conducto hepático derecho, izquierdo, etcétera, ¿sale? Para esto, estos hepatoblastos primero tienen que diferenciarse en una placa ductal gracias a este factor de crecimiento fibroblástico y a Notch, ¿sale? Se forma esa especie como de placa ductal y finalmente se forman los colangiocitos, ¿sale? Los colangiocitos, ya les mencioné yo, van a ser estas células en color verde que nos van a formar como tal las vías o conductos biliares, ¿sale? ¿Cómo se los podrían preguntar en el examen? Les pueden preguntar el origen embrionario de los colangiocitos, que es igual endodermo del intestino primitivo anterior, específicamente de la parte de la yema hepática craneal, y también les pueden preguntar el origen embrionario de los hepatocitos, ¿sale? La alfa-fetoproteína, si es que la academia se quiere poner medio especial, y qué nos forma el septo transverso, ¿no? Que sería el estroma o este tejido de sostén, ¿sale? Y bueno, eso es lo importante de aquí, ¿sale? Me regreso a la otra presentación. Es la señalización molecular. Está un poquito mejor explicada aquí que en la otra que tengo, que ya es como bastante vieja. Listo. Desde el páncreas y encuentro el hígado. Espera. Aquí está. Entonces, es lo mismo, ¿sale? Nada más para que quede claro. Los hepatocitos, ¿de dónde se formaron? De el endodermo del intestino primitivo anterior, específicamente de la yema hepática craneal. Penetraron nuestro septum transverso y gracias a estas señalizaciones que les acabo de mencionar, se formaron en hepatocitos. Se pueden formar también en colangiocitos. ¿Para qué? Pues para formar todos nuestros conductos o vías biliares, ¿vale? Y finalmente tendremos algo más o menos, una arquitectura más o menos así del lobulillo hepático. Esto de aquí, que son los cordones hepáticos que les mencionaba, que se formaron a medida que estas células penetraron a nuestro septum transverso, ¿vale? Y por acá nuestros conductillos o vías biliares que se formaron gracias a que se diferenciaron en colangiocitos a través de estas señalizaciones moleculares que les acabo de mencionar, ¿sale? Con Notch y todo ese rollo, ¿sale? Y de aquí, déjenme ver si ¿qué más les pueden preguntar? Ah, la síntesis de la bilis. La síntesis de la bilis va a llevarse a cabo en la 12ª semana de gestación. Eso también se los han preguntado, ¿sale? Entonces, la síntesis de la bilis se va a llevar a cabo en las 12ª semana de gestación, ¿sale? Ahora, aquí yo sé que le pusimos que es el primer órgano eritropoyético, ¿sale? Ahí tuvimos pleitos en la exposición con mi doctor, eso lo explicó otro compañero, pero etimológicamente, pues el hígado ya es un órgano, ¿sale? Aquí lo pusimos como órgano, no como centro. Entonces, ustedes no lo manejen como órgano, manéjenlo como centro, ¿sale? Ya saben que el primer centro hematopoyético es el saco vitelino, el segundo es hígado y vaso, y el tercero es la médula ósea roja, ¿sale? Entonces aquí no le hagan caso a esto, no está mal, pero la academia tiene otros datos, por así decirlo. Etimológicamente están peleados con eso. Y bueno, eso es como lo más importante del hígado, ¿sale? Vámonos con páncreas, que ya es como el último que nos falta, ¿sale? Ahora, el páncreas se va a formar nuevamente del intestino primitivo anterior y también se tiene que formar a partir de una llama hepática ventral y una llama hepática eh, dorsal o posterior, ¿sale? No se vayan a confundir en el examen, porque la academia lo ha hecho, no se vayan a confundir entre las yemas hepáticas y las yemas pancreáticas. Las hepáticas son craneal y caudal, las pancreáticas son ventral y dorsal, son completamente diferentes, ¿vale? Y son preguntas fáciles que podrían tener mal. Entonces, este páncreas se va a formar a partir de una llama hepática ventral y una llama hepática dorsal o posterior, ¿sale? ¿Cuándo se va a formar? En la 5ª semana de gestación.
Nuevamente, es uno de los órganos que van a tener esta excepción, ¿vale? Entonces, vaso, parte del hígado y el páncreas se van a formar hasta la 5ª semana de gestación. El resto se formó en la 4ª semana de gestación, ¿vale? En esta 5ª semana de gestación, específicamente en el extremo caudal o en la parte de la última porción de ese intestino primitivo anterior, va a comenzar a salir estos 2 brotes o yemas, ¿sale? La notocorda va a contribuir con la activina y el factor de crecimiento fibroblástico tipo 2. ¿Para qué? Pues para que se bloquee la expresión de Sonic, ¿vale? Y que por lo tanto se pueda formar nuestra yema hepática dorsal, ¿sale? Si se dan cuenta, tiene sentido, la notocorda está dorsal, que va a sintetizar la activina y el factor de crecimiento fibroblástico 2. Estos van a inhibir la expresión de Sonic en la parte dorsal de esta yema hepática, yema pancreática dorsal, y finalmente se formaría nuestra yema pancreática dorsal, ¿sale? Ahora, nuestro árbol biliar va a sintetizar SOX17 y PDX1, ¿sale? Aquí el que nos va a importar va a ser SOX17. ¿Para qué? Pues para que se pueda formar nuestra yema pancreática ventral, ¿sale? Y PDX1 nuevamente para las vías extrahepáticas, ¿sale? Lo vemos por acá. Tenemos yema pancreática dorsal, yema pancreática ventral, ¿sale? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Pues que el estómago, a medida que se desarrolla y rota 90 grados en sentido de las manecillas del reloj, nuevamente va a jalar nuestras asas intestinales y eso es lo que favorece que el duodeno adquiera su forma como desee. A medida que jala esas asas intestinales, la yema pancreática ventral va a desplazarse para fusionarse con la yema pancreática dorsal. Entonces, el estómago está rotando 90 grados en sentido de las manecillas del reloj. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que va a comenzar a jalar o a traccionar nuestras asas intestinales y eso es lo que va a favorecer que esta yema pancreática ventral se pueda fusionar con la yema pancreática dorsal. Esto de acá es ventral, esto de acá es dorsal, ¿sale? Finalmente, el estómago terminó de rotar, terminó de desplazarse, el duodeno adquirió esta forma como DC y ahora sí, nuestra yema pancreática ventral nos formó parte de lo que sería el páncreas, ¿vale? De aquí, miren, esta es otra imagen. Tenemos duodeno, yema pancreática dorsal, yema pancreática ventral. Se da esta rotación del estómago, comienzan a jalarse esas asas intestinales y ahora sí, la yema pancreática ventral se fusiona con la yema pancreática dorsal, ¿sale? ¿Qué es lo importante de aquí también que les pueden preguntar? La yema pancreática ventral va a contribuir a la formación de la cabeza del páncreas. Anatómicamente, se los dibujo aquí. El páncreas se puede dividir en varias partes, ¿vale? En una cabeza, con su proceso uncinado o unciforme, en un cuello, en un cuerpo y en una cola. Es lo básico que tienen que saber de páncreas. Las partes del páncreas. Cabeza, proceso uncinado, cuello, cuerpo y cola, ¿vale? La yema pancreática ventral nos va a formar la cabeza y el proceso uncinado, ¿sale? Ese es de la yema pancreática ventral. La yema pancreática dorsal, ¿qué nos va a formar? El cuerpo y la cola. Esas son preguntas de examen también, ¿eh? ¿Qué más les pueden preguntar? El origen embrionario de los conductos pancreáticos, ¿sale? Histológicamente, el páncreas va a tener 2 conductos pancreáticos. Uno que va a ser el principal y uno que va a ser el accesorio. El conducto pancreático principal, también llamado de Wirsung, se los han llegado a poner con su epónimo. El conducto pancreático principal o de Wirsung sería este de aquí. Este de aquí que estamos viendo es el futuro conducto pancreático principal o de Wirsung, ¿sale? Ese de donde se formó, de nuestra yema pancreática dorsal, ¿sale? En cambio, el conducto pancreático accesorio o de Santorini, ese de donde se formó, de nuestra yema pancreática ventral, ¿vale?
Este de acá es nuestro conducto pancreático accesorio, ¿sale? Son otras de las preguntas que les pueden colocar. Entonces tenemos yema pancreática ventral que nos formó cabeza del páncreas y proceso unciforme. Yema pancreática dorsal que nos formó cuerpo del páncreas y obviamente pues también la cola del páncreas, ¿sale? El conducto de Wilson o conducto principal y el conducto accesorio o de Santorini, ¿sale? Y pues encontraríamos algo más o menos así. Tenemos el páncreas con su cabeza, proceso uncinado, cuello, cuerpo y cola. Cabeza y proceso uncinado, ¿de dónde se formaron? De la yema pancreática ventral. Cuerpo y cola, de la yema pancreática dorsal, ¿sale? Y bueno, el páncreas ustedes ya saben que va a tener dos funciones principales, que va a ser una función exócrina y una función endócrina. La función exócrina se va a encargar sobre todo de la digestión pues del bolo y del quimo alimenticio, y la función endocrina, como su nombre lo dice, se va a encargar de sintetizar hormonas, como por ejemplo glucagón, insulina, somatostatina, polipéptido pancreático, etcétera, ¿sale? Entonces, este páncreas tiene que generar una histogénesis, ¿sale? ¿Para qué? Pues para que se pueda diferenciar en una parte exócrina y en una parte endocrina, ¿sale? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Bueno, a grosso modo, el páncreas exócrino va a estar constituido por estos ácidos y, como les mencioné, se va a encargar sobre todo de la digestión de grasas, de carbohidratos, etc. Y el endocrino va a estar constituido por los islotes de Langerhans y van a tener funciones, como su nombre lo dice, endocrina para la síntesis o secreción de insulina, de glucagón, polipéptido pancreático, somatostatina, etc. ¿Sale? Sobre todo regulación del metabolismo de glucosa. Entonces, ¿cómo se van a desarrollar todos estos estadios? Vamos a tener un estado prediferenciado, protodiferenciado y un estado diferenciado, ¿vale? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Tenemos ya nuestras células endodérmicas y estas se van a formar por default, por así decirlo, en células exócrinas, ¿vale? ¿Estas qué función van a tener? Obviamente sintetizar las enzimas digestivas como amilasa pancreática, lipasa pancreática, carboxipeptidasa, etcétera, ¿sale? ¿Cuál va a ser su principal función? Pues obviamente producir enzimas hidrolíticas que favorezcan la absorción de nutrientes, ¿sale? Estas enzimas hidrolíticas tienen que estar inactivas. ¿Dónde se van a activar? Obviamente, en la segunda porción del duodeno, cuando se viertan a través del esfínter de Oddi que les mencioné, ¿sale? Ahí es donde se van a activar, ¿sale? Ahora, de estas células exócrinas va a haber un desprendimiento de células epiteliales, ¿sale? Ese desprendimiento de células epiteliales tienen que formarnos nuestras futuras células precursoras endócrinas. Esas células endócrinas, ¿cuáles van a ser? Las células alfa, gamma, beta y delta. Alfa van a sintetizar glucagón, gamma polipéptido pancreático, beta insulina y delta somatostatina, ¿vale? Entonces, estas precursoras endocrinas se tienen que diferenciar a través de múltiples señalizaciones moleculares y finalmente nos van a formar nuestras células endócrinas, ¿vale? Ay, Dios. Entonces, tenemos por acá, en la fase 1, nuestras células del endodermo del intestino primitivo, se forma como tal nuestra yema pancreática ventral, nuestra yema pancreática dorsal, y ahora sí se dan estos islotes diferenciados, protodiferenciados, etcétera, ¿sale? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Que tienen que comenzar a desprenderse las diferentes células para formar nuestros islotes primitivos, ¿sale? Comienzan a desprenderse estas células y ahora sí se quedaría nuestra parte exócrina con sus respectivos túbulos para la síntesis y secreción de todas nuestras hormonas, enzimas líticas, como amilasa pancreática, lipasa pancreática, etcétera. Y esto en color verde, pues son nuestras células desprendidas que yo les mencioné, que nos van a formar como tal el páncreas endocrino para la secreción de, hormonas como la insulina, glucagón, etcétera. ¿Sale? Entonces no tiene gran ciencia. Y de aquí, ¿qué es lo que les preguntan? Les han preguntado en qué semana de gestación se sintetiza la insulina. Es en la 10ª semana de gestación. ¿Sale? Aquí tiene que entre la 8 y la 9, pero la han tomado como correcta la 10ª semana de gestación para la secreción y síntesis de insulina. ¿Va?
Entonces, no sé si hasta aquí tengan dudas o preguntas. No. ¿No? Vale. Entonces, si quieren, hasta aquí dejamos la clase de hoy. Yo sé que está demasiado pesado. Les dije que es mucha información. Apenas estamos viendo intestino primitivo anterior y nos llevamos casi 2 horas. Entonces, los veo la siguiente clase para ver intestino primitivo medio, posterior, y espero que nos dé tiempo de ver patologías. ¿Sale? Descansen. Les ruego, les suplico que este parcial estudien diario porque si no van a colapsar, ¿eh? Es demasiada información. Entonces, traten de estudiar diario, no se lo dejen acumular y menos porque ahora no tienen vacaciones. Entonces, por favor, se los ruego que no se lo dejen acumular